presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en Café Sin Rosca y damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Está con nosotros Carlos Cabrera, él es politólogo, con quien vamos a conversar sobre una cosa que muchas veces no se toma en cuenta, y es que el crimen organizado no solamente está en las calles, no solamente está en las vacunas, en las extorsiones. Es más, tenemos hasta un candidato presidencial que sabe mucho de extorsiones, pero lo que no nos damos cuenta es que hay otro, digamos, no sé si decirle cáncer del crimen, que es la minería ilegal. Y la minería ilegal, pues obviamente por ser un negocio rentable, pues creo que atrae también al crimen organizado y a las grandes mafias. Y por eso vamos a conversar con Carlos. Muy buenos días, Carlos, bienvenido a Hoja de Ruta. Cuéntenos, bueno, las bandas organizadas ¿son quienes manejan la minería ilegal o es solamente una suposición o una hipótesis? Primero, buenos días a la audiencia, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que puedan estar escuchando después. Un gusto, César, gracias por la invitación. A ver, para aclarar, creo que hay que entender, un principio básico que hay que entender es que las bandas que actúan en el Ecuador tienen influencia de otro tipo de estructuras que son crimen organizado transnacional, y que funcionan como sus economías son delictivas, son internacionales, funcionan en diferentes niveles y en diferentes regiones del mundo. Entonces, ¿me podría replantear otra vez la pregunta para... Claro, sí, decía que si las bandas organizadas están dentro de la minería ilegal por ser un negocio rentable. Sí, aparentemente, desde informes de inteligencia militar, que han conocido en medios como primicias, se ha encontrado una relación sobre todo con dos bandas criminales. En el clúster norte del enclave productivo de minería ilegal, la relación sería con la banda delictiva de los Lobos. En el clúster sur, la relación sería con los Choneros. Entonces, básicamente lo que utilizan este tipo de bandas es, la minería ilegal es una forma de, es la mejor forma de lavado de activos. Está asociada a diferentes tipos de criminalidades o economías delictivas, como el lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico de combustibles, la tala de árboles, lo que vimos, por ejemplo, ahorita en Esmeraldas, todo el desastre natural. Es justamente por esto, por la tala de árboles. Pero la mayoría de tala de árboles que hoy por hoy se dan en Esmeraldas se da gracias a que se necesita talar árboles para generar minería. O sea, no es por la industria maderera, sino por la minería ilegal. No, o sea, creo que sí es por la industria maderera, pero se asocian, se combinan. La diferencia que tiene la minería ilegal de otros tipos de delitos es que la minería ilegal te permite generar enclaves productivos que sobrepasan a las economías delictivas. Entonces, por ejemplo, un minero ilegal necesita comida, vestido, necesita diversión. Entonces tú tienes ahí diferentes servicios que se vuelven legales, que generan economías, generan en espacios donde el Estado no existe, no me refiero a que no hay presencia militar o policial, sino que va más allá, no hay educación, no hay salud. Por ejemplo, en Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas, es una de las provincias con más porcentaje de pobreza, llega casi al 60% de pobreza. En Imbabura casi al 30% de pobreza. En diferentes lugares donde existe vacío del Estado, y lo que existe es que estas economías delictivas generan beneficios con bajo riesgo porque no hay mucho control o hay poco control, y puedes coaptar diferentes estructuras del Estado para poder funcionar y tener mayor rentabilidad. O sea, ahí es cuando yo pregunto y digo, o sea, la minería ilegal es un delito visible, pues. O sea, bueno, digamos que el narcotráfico, bueno, hay gente que vende por debajo y todo. Pues la minería ilegal tala árboles, o sea, hay extensiones de árboles, empiezan a crearse, por ejemplo, digo yo,
estas casas de tolerancia para darles la diversión a los mineros ilegales y todo lo demás. Y el Estado ni siquiera se acerca a preguntar, oigan, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, el Estado se acerca a preguntar, pero también lo que hay que entender es que el Estado no puede ser solo llegar con militares y policías y pensar que con eso va a solucionar la estructura. Si tienes un lugar que ha sido olvidado estructuralmente y tienes pobreza... Y que le da trabajo a la gente de ahí. Y que le da trabajo, y no solo trabajo, sino que genera que existan cadenas de valor de producción. O sea, porque la señora que hace los almuerzos para los mineros, claro, antes no tenía ese trabajo. Entonces generaste esa estructura que le permite al crimen organizado transnacional generar una gobernanza, establecerse dentro de ese territorio y generar una estructura que le permita que no solo ellos tengan que defenderse, sino que ellos puedan defender a la generación de la minería ilegal. Y eso hay que entender también que la minería ilegal es altamente rentable. O sea, probablemente es 5 o 6 veces más rentable que la producción de cocaína, por ejemplo. Yeah. En Colombia lo que está pasando hoy por hoy, en los últimos meses, casi un año, es que a partir de la pandemia el precio de la producción de coca y la venta bajó casi el 40%. Entonces, en la zona de Nariño, el producir o el vender, se podía vender 1 kilo de cocaína a 1.500.000 pesos, que es casi $400, y hace 2 años se vendía en 2.500.000 pesos. Entonces, cuando baja la rentabilidad, el crimen organizado, hay que entender el crimen organizado como si fuera una estructura de una gran empresa, un conglomerado que tiene diferentes estancos de producción. Entonces, se especifican en un lado, se especifican en otro lado. Si en el un lado no sale, van para el otro lado. Y es lo que o sea, diversifican el negocio, digamos, exactamente, así, con tal de no perder dinero. Ese es el principal problema de definición que tiene la estrategia de seguridad y de lo que hemos visto en los candidatos que hablan de hay que atacar a la corrupción, hay que atacar hay que bajarse la tabla de drogas. Claro, el narcotráfico, y está todo del narcotráfico. Es más, uno ve los enmarques discursivos y mediáticos y se habla narcotráfico y crimen organizado. Y nunca nadie dice crimen organizado transnacional porque es un negocio que va por todos lados. Entonces, ¿cómo tener una empresa transnacional que tiene diferentes, es un holding que tiene diferentes ramas de negocio? Entonces, tiene contrabando, minería ilegal, tráfico de drogas. Que utilizan la violencia, trata de personas. Que utilizan la violencia y diferentes economías y diferentes tipos de violencia para generar el mayor rédito, la mayor utilidad con el menor riesgo. Es todo. Esto obviamente debe saber el gobierno porque por algo tiene una institución dedicada a la inteligencia para evitar este tipo de cosas, pero no se ha hecho nada. Desde el anuncio del señor Diego Ordóñez que iban a atacar con todo a la minería ilegal, no se ha hecho absolutamente nada. Ahí el problema, o sea, creo que la inteligencia del país sí tiene este tipo de información y sí maneja este tipo de cosas. El problema está en la toma de decisión. Porque, en saber qué hacer. Exactamente, porque lo que hay es una visión muy militarista, muy westfaliana de cómo funciona esto. Entonces, esto no es una guerra. Uh-huh. Primero, lo que hay que partir es que esto no es una guerra. Entonces, ¿cómo atacarle? Primero investigando la cadena, ¿dónde está la plata? O sea, ¿cómo se mueve el dinero en el Ecuador? Para eso está el UAF. Pero ahí es cuando yo o sea, sin tratar de burlarme de las opiniones, pero, o sea, ¿dónde está la plata? Pero si aquí tenemos un presidente banquero y quien le interesa que entre más dinero justamente es el banquero. Sí, pero el problema no está en que entre o no entre dinero, sino el problema está en cómo se gestó ese dinero y cómo funciona la red, para entender primero cómo funciona la red. O sea, lo que estamos haciendo ahorita, la estrategia de seguridad del Ecuador, es como si nosotros jugáramos contra Argentina y los 10 jugadores van y le cubren a Messi. Ya. Entonces, todo es del narcotráfico. Vamos del narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico, la misma estrategia de securitización que no ha funcionado en México, que no ha funcionado en Colombia y que solo ha funcionado en ciertos lugares donde existen básicamente regímenes autoritarios. Entonces, es como
todo el mundo le está yendo a Messi, pero nadie cubre al jugador que hace el primer pase para Messi. Claro. Y al que tenemos que cubrir, que hace el primer pase para Messi, es hoy por hoy la minería ilegal que se está expandiendo, que tenemos 700 focos de minería ilegal en el país, que estamos viendo minería ilegal en provincias donde no existía minería ilegal y donde la rentabilidad es mayor y te generan estos enclaves productivos que lo que hacen al final es destruir el medio ambiente y destruir la sociedad porque van a ser territorios controlados por el crimen organizado. Claro, y a ver, y ahí, o sea, chuta, eso también afecta pues a las empresas que sí se dedican legalmente y hacen todos los trámites para la minería, o sea, obviamente la que tiene todos los permisos, la minería legal, la que trabaja en temas de medio ambiente, la que trabaja en temas de reparación, a ellos también les afecta, porque la gente no va a decir este sí es legal, este no, sino les va a catalogar a todos como minería ilegal. Es que esa es una de las cosas que te pueden suceder y que suceden tanto en Colombia o en Perú. Hay una cosa que se llama los varones de la minería. Entonces lo que hacen es extorsionar a los mineros legales para permitir la extracción ilegal del oro. Por ejemplo, hay un montón de minería que tiene oro arriba, pero abajo tiene cobre. El cobre es muy difícil de refinar y de procesar. En cambio, el oro es fácil. Entonces, eso lo que hace es generar como un enclave en el cual la minería legal no puede zafarse. Porque si no, tienen problemas, conflicto en territorio. Y además de eso, el problema está en que no se ha hecho una discusión certera y coherente a través de datos de qué minería queremos en el Ecuador y cómo la debemos hacer. Porque, por un lado, existe oposición a la minería. Ayer vimos que el Frente Antiminero estuvo con la CONAIE, y está bien que existan posiciones disidentes de la minería. Yo no creo que esté mal que no haya oposición. El problema es cuando en la oposición no tiene un planteo de cómo suplir y cómo suplir el desafío económico que sería no hacer minería en el Ecuador. Y dos, cómo entender que el día de hoy ponemos en la Constitución que se prohíbe la minería en el Ecuador, minería metálica en el Ecuador. Eso no va a hacer que los mineros ilegales salgan de Zaruma, de Buenos Aires, de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque sigue siendo un negocio rentable y no tiene nadie que le controle. Ya. Entonces, mientras haya minería y mientras haya pobreza, va a haber, mientras haya minerales y mientras haya pobreza, va a haber minería. Lo que hay que entender es cómo hacemos que los procesos de las empresas sean transparentes, cómo generamos desarrollo dentro del territorio que permita crear los incentivos suficientes como para que ser minero legal sea mejor que ser minero ilegal. Y cómo controlamos esa industria. Claro, y no dejarle de la vía libre a no, entre comillas, holding criminal, que lo que está haciendo es poniendo todas sus empresas aquí, minería legal, lavado de dinero, narcotráfico, secuestros, contrabando, y controlarles a ellos, ¿no? O sea, tratar de desbaratar esta red empresarial delictiva, pero tomando obviamente decisiones desde el Ejecutivo. Pues ahí yo no creo que tenga que ver mucho la Asamblea, ahora que ya no tenemos Asamblea, pero no creo que tenga mucho que ver, sino más el Ejecutivo, que es quien ejecuta. O sea, ahí sí, en cierta parte sí, porque lo que hay que establecer son mecanismos de ejecución que permitan más control, pero si no hay capacidad, los organismos de control no tienen capacidad, no tienen financiamiento, no hay presupuestos. No hay presupuestos, o el presupuesto no se ejecuta, como ha pasado en este gobierno. Por ejemplo, la UAFE le bajaron para el primer presupuesto anual que mandó a la Asamblea el Ejecutivo el anterior año, le bajaron el presupuesto en 3%. Entonces, ¿cómo la UAFE puede hacer investigación financiera de lavado de activos, de financiamiento de terrorismo,
cuando no tiene presupuesto para hacer eso. No tiene presupuesto, no tiene una persona técnica al frente. No hay estructura institucional dentro del Ministerio de Energía y Minas. Solo existen 2 personas que hacen análisis político dentro del ministerio. Qué bestia. Entonces pasamos de tener una estructura de Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, donde se bajaba la política pública y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, a los ministerios coordinados, que eran hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, ambiente, agua, para que ellos ejecuten, y a las agencias de control para que ellos controlen lo que se ejecuta, a básicamente no tener nada de esto. Qué bestia. Realmente estamos en el abandono. Estimado Carlos, yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros y darnos esta visión. Obviamente una visión que no está pues en los grandes canales de televisión, que no se topan, porque muchos de estos canales también tienen sus intereses dentro de todo este entramado que tenemos ahora en estas organizaciones delictivas. Claro, quieren tapar el negocio de sus panas, de sus amigos, y el asunto es que todos estamos fregados. Estimado Carlos, quiero agradecerte, no sin antes pedirte un mensaje final a nuestra audiencia. A ver, lo primero, muchas gracias por la entrevista, por el espacio. Es bueno que estos espacios podamos, gente que estudió ciencia política y relaciones internacionales, hablar, porque generalmente se llama mucho a los abogados. Así es. Y si bien los abogados tienen sus partes y sus especificaciones, creo que dentro de este tipo de conflictos muy poco se ha hablado sobre realmente cómo funciona. Entonces creo que el mensaje final que le dejaría a la audiencia es: piensen en el crimen organizado transnacional como un gran holding de empresas que lucran ilegalmente, pero que son empresas. Entonces su objetivo final es ser rentables con el menor riesgo. Y para eso van a utilizar cualquier tipo de estructura. En este caso, o de economía delictiva, en este caso es la minería legal. Y la preocupación más grande que podemos tener ahora es cómo hacemos y frenamos que la minería ilegal, para no perder la belleza de país que tenemos y para no perder las tradiciones y las estructuras que tenemos dentro del territorio. Para hacer eso necesitamos transparentar y generar regulación y una industria minera abierta que pueda generar ese tipo de incentivos para la gente y para el Ecuador. Exactamente, estimado Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros regresamos luego de este corte con Al César lo que es del César.